Bueno, disculpen lo anterior. Para resumir lo que estamos diciendo, ¿por qué Hashem en esta ocasión, que es la 10ª prueba de las 10 pruebas que Hashem le hace a Abraham, por qué le dice, por favor pasa esta prueba, cuando todas las demás no lo hizo? Y la respuesta que nos explican los Jajamim, en muy corto, es que las primeras 9 pruebas fueron pruebas que Abraham superó, porque eran pruebas que probaban, valga la redundancia, su creencia en Hashem. Abraham, desde muy chiquito, hay diferentes opiniones de qué edad, pero no importa, desde pequeño, se convirtió en Abraham Ha'ivri, el diferente, el del otro lado, el que pensaba diferente y el que empezó a enseñarle al mundo esa filosofía diferente de en vez de creer en miles y miles de dioses, como era esa época. ¡Ay! Llegó alguien, voy a mover. Pues, siéntate. Sí, es que tengo un problema con mi computadora, se dañó y ahora la que estoy usando, si la desenchufo, también se apaga. Entonces, no, tranquila, María. Yo vengo a escucharte. Baruch Hashem. Ok, entonces, todas las pruebas anteriores, disculpen las interrupciones, venían a Abraham a ver si de verdad todo lo que él afirmaba creer, realmente lo creía. Entonces, por ejemplo, está el Kivshanaesh, cuando Nimrod le dice, o te agachas en las estatuas o te lanzo al fuego. Abraham está enseñándole a la humanidad que hay un solo Dios, que las estatuas no tienen ningún valor. Entonces, iba en contra de su ser, de su creencia, de su filosofía, de todo lo que él representaba, de sus sentimientos también, de todo Abraham, desde su intelecto, a sus sentimientos, a todos los aspectos de su vida. Él no podía arrodillarse ante esa estatua. Entonces, si bien, wow, está dispuesto a sacrificar su vida y lanzarse al fuego, que uno podría decir, bueno, arrodíllate y ya, porque después sigues enseñando y dices, bueno, no tuve opción, quería vivir, entendible, pero se puede entender que alguien que tan fuertemente tenía una convicción de que las estatuas no valen y Dios es uno y yo se lo estoy tratando de enseñar a la humanidad, yo no puedo ir en contra de mis propias palabras y de mis propios principios y de todo lo que represento y no puedo arrodillarme ante esta estatua. Por encima, además, se le salvó la vida, imagínense lo que se agrandó. O sea, cuando Hashem le salvó milagrosamente del Kibshanaesh, wow, o sea, su PR subió muchísimo. Ojo, que él no lo hizo por eso, él no sabía que Hashem lo iba a salvar. Él lo hizo por convicción. Ahora, esta convicción que Abraham tiene en todas las 9 primeras pruebas es una convicción que existe en la humanidad. Existe mucha gente que ha estado dispuesto a dar su vida por sus creencias. ¿Sí o no? Los árabes que se detonan, los kamikaze, o sea, hay muchos que están dispuestos a dar su vida por su convicción. No es algo unique de Abraham. La 10ª prueba es diferente, porque las enseñanzas de Abraham básicamente decían, hay un solo Dios, hay que amarlo, hay que quererlo, es un Dios de la bondad, porque Abraham es Ish HaChesed. Abraham es el que representa el amor, la bondad, la entrega absoluta, el bienestar, el dar, el Achnasat Orjim, ¿cómo se dice? El recibir invitados en tu casa y ser generoso con todo el que está enfrente tuyo. Hospitalario, gracias. Todo eso representa a Abraham. La 10ª prueba, a diferencia de las primeras 9,
de las primeras 9 iban exactamente en contra de su convicción. Es mata a tu hijo. Una de sus luchas era de que en aquella época era normal sacrificar a los hijos a los dioses paganos. No era algo que Hashem inventó en ese momento. Era normal sacrificar a tus hijos a los dioses. Y Abraham luchaba contra eso. ¿Cómo un Dios va a querer que tú sacrifiques a tu hijo? No sacrifiquen a sus hijos. Un Dios nunca te pediría eso. Y aquí viene Dios. ¿Y qué le pide? Ir en contra de su convicción, ir en contra de sus principios, ir en contra de lo que él representa, ir en contra de lo que él enseña. Y no solo eso, sino que por fin Hashem le había prometido a Abraham tu descendencia va a ser a través de Yitzhak. Y toda tu enseñanza que tú estés enseñando al mundo, a través de Yitzhak, va a surgir para la eternidad. Y a la misma vez Hashem le está diciendo, mata a Yitzhak, entonces ya va. Tú no me dijiste ayer que Yitzhak va a ser el que sigue toda esta enseñanza mía. Tú no me prometiste ayer que la nación que va a salir de Yitzhak, pero no se ha casado, no ha tenido un hijo. No hay nada. Y me estás pidiendo que lo sacrifique. O sea, iba en contra de todo lo que él pensaba. A diferencia de las primeras 9, que si bien no dejan de ser difíciles, no dejan de ser complejas, no dejan de exigir sacrificio, iban en línea con quién era él. Y esta es la primera que va en contra de quién es él. ¿Están entendiendo la diferencia? Y por eso esta vez Hashem le dice, nah, por favor, pasa esta prueba. ¿Por qué? Porque si no pasas esta prueba, se puede pensar que las primeras 9 pruebas que pasaste, las pasaste por tu humanidad, por tu creencia, por tu forma de pensar por ti. It's all about you. Con tu pasar esta prueba, demuestras que todas las anteriores y esta, las estás sobreponiéndote a estas pruebas, no por ti, sino por mí, por Hashem. O sea que cuando estabas saltando en el Kivshana Esh, por volver a ese ejemplo, no lo estabas haciendo porque yo creo que las estatuas no son un ente para cual arrodillarse. No, era por Hashem. Y cada una de las pruebas que tú pasaste, no las hiciste por tu forma de pensar, por tu ego, por tus principios y por todo lo que tú representas, sino por Hashem. ¿Están entendiendo la pequeña diferencia? Sí, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Algo muy importante, que siempre lo conversamos en estos encuentros. Nuestra relación con Hashem no se puede basar en mí. Nuestra relación con Hashem se tiene que basar en Hashem. Hay un famoso dicho, una famosa discusión, que el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres, según nuestra tradición, está escrito que tiene 2 psukim diferentes en su aproximación a la importancia de la mujer en la vida del hombre. Este es un hombre que tenía más de una mujer y él tiene 2 frases diferentes. En una frase dice, mi mujer es peor que el peor veneno. Y en otra frase dice
Dice, para mí mi mujer es peor, así dice, para mí mi mujer es peor que el peor veneno. Y en otra frase dice, la mujer es, ahora se me olvidó la expresión en hebreo, si alguien se acuerda, recuérdamelo, pero básicamente lo mejor que me puede pasar a mí. Y entonces uno dice, one second, es el mismo hombre. ¿Qué pasó? Estaba bipolar. Porque aquí dice una cosa y porque allá dice otra cosa. Y explica nuestro Jajamín que todo es, en cualquier relación, depende de dónde te pones tú y dónde pones al otro. Cuando él se pone de primero, para mí, mi mujer va a ser peor que el veneno. Pero cuando pone a la mujer de primero, entonces va a ser lo mejor que le puede pasar. Y eso lo sabemos, en cualquier relación es así. Una relación sana es cuando tú pones al otro de primero y en una relación sana el otro te pone a ti de primero. Entonces los dos se están poniendo de primero, entonces están los dos de primero. Pero si yo me pongo de primero y tú te pones de primero, entonces, ¿de verdad hay una relación ahí? ¿Podemos llamar lo que tenemos una relación o una cuasi convivencia? Si es que se puede hablar convivencia. No sé, ¿cuál sería el antítesis de convivencia? Una anticonvivencia. Muchas veces uno ve hoy en día las conversaciones y no son conversaciones, son dos monólogos que están interactuando. Y tú estás parada enfrente de la otra persona que está hablando y ya tú estás pensando lo que tú quieres decir y no estás escuchando. Porque ya tú sabes lo que tú quieres decir. Y es irrelevante lo que la otra persona está diciendo. Entonces las conversaciones no son conversaciones, no son diálogos, son monólogos interactuando, que ni siquiera están interactuando, simplemente están por decencia, si es que la hay, dándose turnos, pero sin realmente recibir. Una relación sana tiene que ser donde pongo al otro primero. Ahora nuestros jajamim nos explican algo muy interesante. Nos dicen de dónde viene la capacidad humana de ese sacrificio que, como dijimos antes, existe en la humanidad, de Abraham Avinu. Abraham Avinu dice así, Patach et atzinor. Abraham Avinu abrió el chorro. Había un tubo con la capacidad de sacrificio, self-sacrifice, de la disposición de ser un mártir. Y eso estaba cerrado. Ningún ser humano tenía acceso a esa entrega absoluta. Abraham pataje tatzinor. Abraham abrió el chorro y ahora la humanidad puede, gracias a que Abraham abrió ese chorro, ahora cualquiera puede tener esa sensación de sacrificio. Lo interesante es que continúan nuestros jajamim y nos dicen que la genética de Am Israel, el ADN de Am Israel, está esta capacidad. Todos nacemos con la capacidad de sacrificarnos absolutamente por Hashem. Nunca me voy a olvidar, y creo que lo he contado, una vez yo tendría, no sé, 10 años, por decir un número, no me acuerdo, 9, 10, 11. Y como siempre he sido muy adicta a la lectura, me acuerdo que estaba en una época leyendo muchos libros. Y en esa época los libros que estaban a mi alcance, que yo estaba leyendo, eran todos libros judíos. Tengo que agradecer a la familia Kozlovsky que se compraba todos los libros, los traía a su casa y yo me encantaba ir a su casa. Para mí era mi biblioteca privada. Y me acuerdo que estaba leyendo muchos libros de la época de la Inquisición, muchos libros de esa época y algunos otros libros que eran muchos cuentos de cómo personas habían sacrificado, se habían estado listos a sacrificar por su identidad judía. Y yo me acuerdo que un día estaba hablando con mi mamá y no me acuerdo exactamente cómo fue la conversación porque fue hace unos cuantos añitos. Pero le dije algo así como que, I could do that too. Yo también puedo. O sea, a mí me ponen a
¿sabes? A escoger entre otro Dios o whatever, yo me sacrifico. Y nunca me voy a olvidar su respuesta. Otra vez, no me la acuerdo verbatim, no me acuerdo palabra por palabra, no se las puedo citar, pero en concepto nunca me voy a olvidar. Porque me dijo, claro, Hani, eso es fácil. Es fácil entregar tu vida y estar dispuesta a la muerte por tu identidad. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Estás dispuesta a entregar tu vida por tu vida? O sea, si tú ahorita te provoca algo que sabes que es incorrecto, que no está en sintonía con ese Dios por el que tú estás dispuesta a sacrificar tu vida, ¿estás dispuesta a sacrificar eso que tú quieres hacer? Ese pensamiento, esa palabra, esa acción. ¿Estás dispuesta a entregarte y decir, I know what's right, I know what Hashem wants from me, yo sé lo que es correcto, yo sé lo que Hashem quiere de mí? Entonces, en vez de hacer lo que yo creo, o en vez de sentir lo que yo creo, o en vez de pensar lo que yo creo, voy a trabajar para alinearme con lo que yo sé que Hashem quiere de mí, aunque me cueste, aunque no me sea natural. Y me acuerdo que le dije, no. No, I'm under Bat Mitzvah, I'm okay. Estoy antes de Bat Mitzvah, estoy bien. Bueno, tengo unos añitos después de Bat Mitzvah. Y no sé si estoy bien. Lo que estoy tratando de decir es que Abraham Patajet Sinoró. Abraham nos abrió el chorro, pero hay que pegarnos a ese chorro. Hay que pegarnos a ese chorro no para sacrificar nuestras vidas, no. Todo lo contrario. Para vivir cada momento de nuestras vidas como Hashem quiere. Ponerlo a Él de primero. Claro, con amor, con disfrute, pero vamos a estar claros. No es siempre fácil. Tú dices disfrutándolo. Ajá, pero a veces lo que me provoca es otra cosa. Ponte el hombre que debería ir a rezar miñán, pero quiere dormir un poquito más. Por dar un ejemplo tonto, sencillo. Y por no revelar todas mis tentaciones. Pero, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, poner a Hashem de primero, como poner a cualquiera nuestra relación de primero, implica no siempre hacer lo que yo quiero, sí hacerlo con amor y con entrega y a sabiendas que es lo mejor para mí. But doesn't make it easy. No lo hace fácil. Y eso nos lleva a un tema un poco profundo. Pero permítanme tocarlo. Es un tema que vamos a empezar a conversar hoy. No creo que lo vamos a terminar, pero es para abrir puertas a formas de pensar. Maimónides en un lugar escribe que la persona que piensa en Hashem, que piensa en que puede describir a Hashem como con un cuerpo humano, que así como nosotros tenemos dos ojos, Hashem puede tener ojos, etc., es un hoy en día se dice ateo, pero creo que los ateos de hoy en día no aplican a la terminología de la halajá, porque son palabras muy fuertes. O sea, está el famoso cuento que mi esposo siempre cuenta del rabino que fue a donde un muchacho en la calle y le dijo, ¿Are you Jewish? ¿Eres judío? Y el muchacho le dijo, sí. Le dijo, ¿te quieres poner tefilín? Ponte tefilín. Y el muchacho le dice, no, yo no creo en Dios. Y el rabino le dice, yo tampoco creo en Dios, pero ponte tefilín. El chamo en shock. Le dice, no entiendo, rabino. Estás aquí, obviamente con tu pinta,
bastante Lubavitch, y me estás pidiendo que me ponga tefilín, y me dices que no crees en Dios, like, no me cuadra. Pero en ese no te voy a explicar. En el Dios en el que tú no crees, en ese Dios que tú tienes en tu imagen, tú dices, yo no creo en ese Dios, yo en ese Dios tampoco creo. En el Dios que yo creo, you just don't know him yet. Ponte tefilín, you'll start to get to know him. Ponte tefilín, te vas a conectar con él y quizás se te abran las puertas, empezar a conocer el Dios que sí es. Entonces, hoy en día el que se llama ateo no es porque conoce a Dios y lo descarta, es porque no conoce. Y en ese Dios de los ateos de hoy en día, we also don't believe. Pero cuando el Rambam dice que está refiriéndose a personas estudiosas de la Torá, que pueden creer que Hashem se puede ejemplificar en un cuerpo, dice que son ateos. Y viene si no me equivoco, el Ramak, no me acuerdo quién, otro jajam, y pone, y escribe como respuesta a lo que pone el Rambam, dice, jajamim y personas mejores y más grandes que tú, sí opinaban que se podía ejemplificar a Hashem con un cuerpo. Su forma de escribirlo es muy extraña, porque él no dice, estás en lo incorrecto, sí se puede pensar en Hashem como tener un cuerpo. Lo pone más, como algo más en el pasado. Pensaban personas más grandes y mejores que tú. Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? Y una vez escuché que cuando Rambam, ¿qué pasa? El mundo, alguien está tratando de entrar. El mundo ha tenido una evolución, ¿ok? Desde la creación hasta Mashiach es un proceso, ¿ok? Como todo en la vida, los procesos pasan por etapas, ¿ok? El proceso, por ejemplo, de mi vida personal, ¿ok? Yo nací llorando, creo, asumo porque todos los bebés nacen llorando, pero no hablaba. Después aprendí a hacer ruidos, hablar, caminar, pensar, comunicar, filosofear, discutir, ¿verdad? Ha habido una evolución. Si yo pensara hoy como pensaba hace 10 años, no sería bueno, ¿verdad? Porque significaría que no hubo un crecimiento. ¿Ok? Cuando alguien te dice, estás igualita que hace 20 años, no siempre es un halago. No siempre es un halago porque uno debería crecer, madurar, evolucionar, etcétera. ¿Sí? Tiene sentido lo que estoy diciendo. La humanidad también ha pasado por un proceso de acercamiento hacia la Geulá. Y en ese proceso ha habido etapas. Y entonces, en una primera etapa, para poder tratar de entender a Hashem, mi bsari ejezel loka, está escrito, de mi cuerpo percibo a Hashem, o sea, mi forma de entender a Hashem era con mis herramientas, y mis herramientas eran mi cuerpo. Entonces, para ejemplificar a Hashem, y más si leo la Torá, donde dice que Hashem extendió su mano, o que se puso bravo en sus narices, porque esa es la expresión de ponerte bravo, o sea, está escrito. Entonces, era la forma de entender a Hashem. Dice que cuando Rambam puso en su libro que todo el que ejemplifica a Hashem con un cuerpo es un ateo, todas las Neshamot que habían conectado con Hashem de esa manera en la antigüedad, fueron sacadas de Gan Eden, de donde estaban, y fueron transportadas a que, oh my God, si eres ateo tienes que pasar por tu purificación
en Gehinom para poder volver a Gan Eden. Y vino este otro, Jajam, y dijo, no, ellos estaban bien con lo que hicieron y los devolvió, para que no tengan que pasar por ese proceso, porque para el momento en el que ellos estaban viviendo, estaba correcto. De la misma manera que yo te diría, si yo te veo a ti en una boda, cualquiera de ustedes gateando, te diría, hey, eso estaba bien cuando tenías 5 años, pero ahora no es el momento. ¿Correcto? O sea, cada cosa tiene su momento. No sé si estoy dándome a entender, pero la Torá tiene una evolución en su entendimiento y así debe ser, porque mientras más nos aproximamos a la Geulá, más nos aproximamos a entender Ahdut Hashem. ¿Qué quiero decir con eso? Al principio, cuando los Jajamim trataban de explicar la Torá, la explicaban de una manera filosófica en la que Hashem es tan infinito y tan perfecto y tan que nada de lo que yo hago puede cambiar quién es Hashem. Lo decimos todas las mañanas. En la mañana, que dicen un poquito después de Brajot, decimos, Atahu ad shelon nibra olam. Tú eres como eres desde antes que hubo mundo. Atahu misha nibra olam, y eres el mismo después que se creó el mundo. O sea, el mundo no te cambia, no te hace nada. Hashem sigue siendo Hashem. Entonces, en esa forma de ver, que era una primera forma de gatear, mis acciones realmente no son relevantes. ¿Qué importa si cumplo Torah y Mitzvot? Si no cambio nada, no hago nada, el mundo no cambia. Hashem sigue siendo Hashem, Enod Milvado, no importa lo que yo haga. Claro, según esa posición, la razón que tú cumples Torah y Mitzvot es solamente para ti, porque tú cambias. Y eso está bien, pensar de esa manera en un gateo. En un gateo. Pero pasa unas generaciones y ya no se piensa así. Empezamos a darnos cuenta de que Hashem sí le afecta lo que nosotros hagamos. Pero entonces ya va. Si le afecta a Hashem lo que nosotros le hagamos, estamos diciendo que Hashem es vulnerable, es cambiante, es, o sea, sensible. Like, how could that be? Por darles un ejemplo, que se lo escuché a Rabbi Jacobson. Antiguamente, se pensaba mucho que la mujer era muy sensible, emocional, delicada, y que el hombre era el tough man y que no le afectaba las sensibilidades de la mujer. Hoy en día, ya sabemos que eso no es verdad. Podemos discutir quién es más sensible, pero no vamos a dejar esa discusión para ahorita. Hoy en día sabemos que el hombre es, digamos, igual de sensible y que claro que cuando yo estoy hormonal le afecta, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Lo mismo pasa con nuestra relación con Hashem. Al principio se pensaba que Hashem era ese tough man. Estoy dando un ejemplo, esto no lo dijo Jacobson, lo estoy
lo estoy extrapolando yo. Y con el tiempo, la Kabbalah va enseñando que no, que Hashem es un romántico, que Hashem, o sea, que Hashem nos ama. El hecho de amar significa, it's not so tough, porque amor realmente implica vulnerabilidad. Si no hay vulnerabilidad, no hay amor. ¿Sí o no? Entonces, la Kabbalah empieza a describir una relación con Hashem mucho más intensa y mucho más afectada. Pero entonces crea un problema. Casi que estamos diciendo que Hashem es limitado. Lo estamos limitando a sus vulnerabilidades, a ser un cambiante. Y obviamente no puede ser. Hay libros escritos sobre si Hashem le afecta o no nuestras mitzvot. Y hay dos libros famosos que lo escriben y muchos otros, y ambos traen 100,000 pruebas de que sí y 100,000 pruebas de que no. So, ¿cuál es? Hashem, ¿podemos pensar que Hashem cambia por mí? No. Pero ¿podemos pensar que a Hashem no le afecta lo que yo hago? Sí. Hey, me acabo de contradecir. ¿Sí o no? ¿Cuál es? Entonces la Arizal viene y trata de solucionarlo. ¿Ok? Estamos hablando de la evolución. Ya no estamos caminando con la Kabbalah de que Hashem sí. Estas palabras de caminando, gateando, todos son inventos míos. No lo tomen literal, ¿ok? Es simplemente una forma de expresarme yo para tratar de ejemplificar. Entonces la Kabbalah nos lleva a caminar, que Hashem sí está afectado por nosotros, pero hay un problema con este caminar. Nos caemos pensando en que ya va, yo puedo cambiar a Hashem. Manis Friedman, el rabino Manis Friedman, habla mucho de que Hashem te necesita. Y hace poco salió un rabino diciendo, ¿cómo puedes decir que Hashem te necesita? Es ateo lo que está diciendo Manis Friedman. Y los dos tienen razón. ¿Cómo pueden tener los dos razón? ¿Me están entendiendo mi pregunta? Entonces viene el Arizal. Y el Arizal nos lleva al próximo paso. Y el Arizal a nuestra próxima etapa. Y dice, no, lo que pasa que hay un concepto que se llama Tzimtzum. ¿Qué es Tzimtzum? ¿Quién me quiere describir lo que es Tzimtzum? El Arizal habla como un proceso de concealment, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. Muy bien. El Arizal se enfoca mucho en que qué hizo Hashem para crear el mundo, porque Hashem es tan perfecto que no tiene necesidad de ningún mundo, pero decide tener la necesidad, es una elección, decide tener la necesidad de tener una relación con un mundo y abrirse a ella completamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer Hashem? Dice el Arizal, se contrae, crea un espacio hueco, que Debbie lo llama en la que está escondido, en la que él no está. Es la mejor traducción que se me ocurrió por concealment. Si alguien tiene una mejor, me la da. Y Hashem crea ese hueco y en ese espacio, porque él decide crear un mundo en el que va a tener una relación, en ese espacio él es vulnerable, por decirlo de alguna manera. Se puede finitar su infinito. Yo sé que eso no existe en español, pero creo que me entendieron, ¿no? Que ese infinito que es él, con su contracción permite ser finito. Como dice uno de los jajamim, si dices que Hashem no puede ser finito, lo estás limitando a la infinidad. ¿Están entendiendo lo que acabo de decir? Si dices que Hashem no puede tener límites, lo estás limitando a no tener límites.
Entonces Hashem crea un espacio donde sí entran los límites. Ok, entonces ahora entiendo que hay un aspecto de Hashem que no es cambiante y un aspecto de Hashem que sí me necesita. Pero entonces, again, ok, el Arizal más o menos lo respondió, pero entonces, cuando yo tengo una relación con Hashem, ¿con cuál me estoy relacionando? ¿Solo con la finita o también con la infinita? Dale, David, estás levantando la mano porque tienes una pregunta. Sí, Dale. es que, o sea, esto también suena como una dualidad de Hashem, ¿no? Y una de las ideas primordiales es que Hashem es God, ¿no? El hecho de que ya Hashem pueda ser finito e infinito suena como que dos Hashem diferentes. Muy bien, eso es exactamente lo que estoy preguntando. ¿Con cuál Hashem me estoy relacionando? ¿Con cuál Hashem estoy hablando cuando hablo? ¿Con uno finito, con uno infinito? Exacto, mi pregunta y tu pregunta es parecida. Ajá. So, what is it? O sea, al final, ¿qué tanto solucionó el Arizal con su solución? Con su solución creó otra pregunta. Y entonces viene el Alter Rebbe. Y el Alter Rebbe estoy agarrando conceptos muy profundos y estoy tratando de súper resumir. Obviamente no vamos a poder englobarlo todo, pero como les dije, por lo menos quiero abrir ventanas, ¿ok? Perdón, Jani, esa no es una pregunta similar a la que hiciste, lo que dijo el rey Shlomo de la mujer. Claro, salvando la diferencia que la mujer es humana, ¿no? No, o sea, esa pregunta del rey Shlomo la habíamos respondido con ¿dónde te pones tú en la ecuación? Entonces, tú estás diciendo que si pongo a Hashem en la ecuación de primero, entonces ya no tengo esa pregunta. Es lo que tú estás tratando de decir, porque no entiendo bien tu pregunta. Claro, la pregunta parte de un supuesto negado que es no podemos extrapolar al ser humano a lo que es Hashem, pero me refiero en la cuestión de que se puede ser una y la otra cosa simultáneamente sin que sean contradictorios ni excluyentes. Tienes que escoger, ¿no? En cuál Ok, creo que sé a dónde vas. No lo veo como tú lo estás diciendo ahora, pero creo que sí vas en buen camino, pero no estoy 100% segura que entendí tu pregunta. Déjame continuar y vemos si coincidimos, ¿te parece? Sí. Creo que dijiste que sí. Sí, perdón, sí. Ok. El Alter Rebbe nos dice que hay una expresión sobre Hashem que hay que entender, que es las diferentes formas de cómo Hashem se involucra con lo que está pasando en el mundo. ¿Ok? Hay dos expresiones que nos hablan de cómo Hashem se involucra y está pendiente de lo que está pasando en este mundo. Una expresión, que por cierto está escrito en el Tanaj de ambas maneras, masculino y femenino, pero no nos vamos a meter en eso ahora, es el concepto de Mishtotetim, que Hashem está observando, está mirando cada cosa que está pasando, cada detalle, como cuando tú estás supervisando algo y estás pendiente de cada detalle. Pero después hay otra expresión que es Galui Veyadua, que es conocido y sabido para ti. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Es la diferencia de, por ejemplo, cuando yo voy a una casa, ¿ok?
y me da el tour de la casa para ver si la quiero comprar o no. Y me muestran todos los detalles para que yo analice si yo quiero comprar esta casa. Y si yo estoy en serio queriendo comprar una casa, para mí es muy importante fijarme en todos los detalles y me lo estudio para compararlo con la otra casa a la que vi, ¿sí? Entonces, yo conozco la casa. Sí, sí. Caminé, la revisé, la medí, la estudié, contraté gente para que venga y me diga si el piso por debajo, o sea, todo lo que tú quieras. Yo me estudié la casa, me la conozco. Entonces, una forma de aprender sobre esa casa es estudiándola. Pero después está el arquitecto. El arquitecto puede no entrar a la casa, pero él, con su equipo de ingenieros y con whatever, diseñó una casa. Él, sin ir a la casa, ya sabe cómo es la casa. Probablemente mejor que yo con todos mis estudios, ¿sí o no? Si es un buen arquitecto, sí. Espero que no hayan arquitectos aquí, porque hay de todos los tipos de arquitectos. Sí, sí, tenemos un arquitecto aquí, creo. El punto es, cuando yo observo, cuando hablamos de Hashem que observa cada detalle, estamos hablando que está entrando en el mundo y mirando, estudiando lo que está pasando. Pero hay un nivel de Hashem que es Galui Veyadua, que simplemente lo sabe, porque el mundo es él. Huamadá, Vehuayodea, como dice el Rambam, él es el todo. No hay inteligencia fuera de él, no hay nada fuera de él, todo es él. Entonces, si él se conoce a él, él sabe cómo es el mundo. Si él se conoce a él sabe la casa. ¿Van conmigo? Interesantemente, si yo les pregunto a ustedes, la palabra Galui Veyadua, when does it ring a bell? ¿Cuándo les suena? ¿Cuándo decimos Galui Veyadua? Algo que todas saben. En las mañanas cuando sales del baño. Oh, whatever. Every time you go out of the bathroom. Muy bien. Asher Yatzah, cuando hago mis necesidades, es cuando los jajamín deciden utilizar la expresión Galui Veyadua. Esa expresión que representa el simplemente saber y en qué te lo amplifican por lo menos una vez al día o cada vez que vas al baño, en algo súper mundano, un detalle de tu vida. Claro, es importante, la que no puede ir al baño sabe lo que es, no puede ir al baño, etcétera, etcétera, but that's not the point. El punto es que en un aspecto de tu vida tan minuto, más allá de mundano, o sea, dentro de lo mundano, lo más pequeño, lo más casi que no importante. Y ahí es donde todos los días nos recordamos Galui Veyadua. Tenemos esa relación con Hashem. Entonces, ¿qué nos explica el Alter Rebbe? El Alter Rebbe nos explica que el Tzimtzum al que se refiere el Arizal no es Kipshuto, no es literal, no es que Hashem hizo un espacio y entonces aquí estoy limitado y afuera estoy limitado. No es algo físico. ¿Ok? Lo que el Arizal nos está explicando, que dentro de lo ilimitado de Hashem, él abre espacios y permite lo limitado, porque como dijimos antes, si no estaría limitado a lo ilimitado. Entonces, no es que hay un espacio, no hay esa dualidad, como dijo Debbie, donde hay un espacio de Hashem que es limitado y un espacio de Hashem que es ilimitado, sino que ambos coexisten en lo que en Hasidut se llama Orot Vekelim, que lo hemos hablado varias veces. Orot se traduce como luces, Kelim se traduce como recipientes o energías y receptores. O podríamos, por ejemplo, decir, cuando yo quiero hacer una mitzvah,
quiero prender mi vela de Shabbat. ¿Cómo prendo mi vela de Shabbat? Agarro un fósforo, prendo la vela. Alguien que me está viendo diría, ella prende su vela con su mano. Y entonces, ¿qué es lo que está prendiendo la vela? Su mano. ¿Qué parte de Hani quiere prender la vela? ¿Su mano? No. ¿Cuál parte de Hani quiere prender la vela? El cerebro. Sigan. Su neshama. Su neshama. Muy bien. Lo Su que quiere voluntad. prender la vela es la neshama. La neshama no puede prender la vela. Necesita el yad, necesita la mano. Eso es orot de Kelim. La neshama es como el orot, es la energía, es lo que es trascendente, ilimitado, y se conecta con el yad, que es finito, que es temporal, que es momentáneo, para prender la vela. Entonces, los kelim, que es mi cuerpo, las limitaciones, las minutas, las cositas detalladas, no son separadas. No son separadas ni separables de los orot, de las energías, de las luces, de lo ilimitado. Mi mano se convierte en una extensión de mi neshama cuando yo prendo mi vela, ¿sí? No es algo separado, es un conjunto. Y lo mismo es nuestra relación con Hashem. Cada mitzvah que yo hago, cada entrega que yo hago, estoy juntando límites con no límites. Es decir, el Ein Sof, lo ilimitado de Hashem, no está definido por su infinidad, sino que justamente se define por su capacidad de finidad. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Ok. A ver, repite otra vez. El Ein Sof, lo ilimitado de Hashem, no se define por su infinidad, sino que también se define por su capacidad de finidad. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Estamos acercándonos a la Geulah. Ya estamos entendiendo que Ahdut Hashem, no hay que tener miedo de decir que lo que yo hago sí le afecta a Hashem. No porque le afecta en su esencia, no le afecta en sus orot, pero sí le afecta en sus kelim, porque elige ser afectado por sus kelim. Podría no afectarse, sí, Hashem podría decir, I don't care, it's fine. Alguna mujer alguna vez le ha dicho a su esposo, I don't care. Sometimes we mean it, and sometimes we don't. A veces decimos, no me importa, y de verdad no me importa. Porque donde yo estoy no me importa. Te lo estoy diciendo por tu bien. Pero a veces sí me importa. Y cuando me importa, no me limita. Al revés. Permite una relación más profunda que lleva a que cuando nos unimos estamos más ilimitados. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, se me pasó el tiempo, pero lo que quise concluir, hoy el mensaje que puse, ya se me olvidó lo que puse. ¿No lo mandé? Sí lo mandé. Puse, conversaremos sobre la mejor manera de hacer todo y cada cosa que hacemos. Es entender eso que me dijo mi mamá cuando yo era chiquita. Cada momento de la vida, cada cosa que hacemos, por más pequeña que sea, hasta ir al baño,
Todo lo que hacemos, todo lo que le decimos a nuestros hijos, cómo interactuamos con nuestros maridos, con nuestros colegas, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, etc. Es una elección. Es una elección de ponerme menos mi ego y lo que yo siento y lo que yo pienso y entender que eso es muy, muy, muy pequeño y que yo no me puedo limitar a eso. No, perdón, yo sí me puedo limitar a eso, pero no me quiero limitar a eso. Yo quiero conectarme con el Señor que abrió a Abraham, con esa capacidad de trascenderme y con esa capacidad de poner a Hashem primero, poner a mi prójimo primero, no pisonteándome a mi hijas de Shalom, al revés. Ese poner al otro de primero es precisamente lo que permite mi crecimiento y mi conexión con Ahdut Hashem, conectar Ahdut Hashem con todo lo que está a mi alrededor. Y ese es precisamente el último paso que tenemos para la Geulah, cuando el Aleph está tan revelado, cuando el Aleph de Hashem está tan revelado que lo que veo es Hashem y no Golá, y no los límites, pero es a través de los pequeños momentos. ¿Se entendió lo que traté de transmitir? ¿Hay alguna pregunta? Esther, Uy, ¿nos sincronizamos? sí, sí, Janile. Mira, me confunde una cosa que comenzaste diciendo que tiene que ver con poner al otro en primer lugar, pero también entiendo que es que nosotros somos los que nos tenemos que poner a nosotros en primer lugar y main a Nili Mili. Y bueno, esa priorización del otro, de yo, etcétera, eso me confunde un poco. Y lo otro también es que te quería preguntar si estos niveles de los que estamos hablando, incluso cuando viste el ejemplo del arquitecto, tiene que ver con estos tres niveles de Jochma, Binah y Dat, y que tratamos de entrar en Dat, en este proceso del que nos hablas. Yo voy a responder tu primera pregunta primero y tu segunda pregunta segundo, como debe ser. Siempre lo hago al revés. Dicen que los jajamim lo hacen de primero y yo siempre lo hago al revés. No soy muy jajama, pero hoy lo voy a hacer como se debe hacer. La primera pregunta era, ajá, me estás diciendo poner el otro primero. ¿Dónde estoy yo? Y Menanili Mili. Muy bueno, muy bien. Y por eso hice el pequeño entre comillas que dije, la importancia que no significa pisotearte de ninguna manera y lo voy a tratar de explicar. Vivimos en una generación de ponernos a nosotros de primero de una forma egoísta, no sana. ¿Qué significa poner al otro de primero? ¿Y qué significa ponerme a mí de primero? Hay que definirlo bien. ¿Cómo hacerlo correctamente? Esto es un poco abstracto. Bueno, toda nuestra conversación de hoy fue abstracta, por eso dije, estamos abriendo ventanas. Pero si lo tuviera que definir utópicamente, la mejor manera posible es poner a Hashem de primero. Cuando pongo a Hashem de primero en cualquier cosita, incluso en mi relación con mi pareja o con mis hijos, o con mi mamá o con mi amigo, o con mi hermana, o whatever it is, con mi trabajo, cuando pongo a Hashem de primero, Hashem me pone a mí de primero y al otro de primero y podemos estar los dos primeros a la misma vez. Does that make sense? Entonces, ahí sí se cambia las tentaciones, ese yo egoísta ya no tiene lugar, porque ahí no está Hashem de primero. Pero el yo de conexión con Hashem, de lo mejor que es para mí de verdad, no lo que yo creo que es mejor para mí o lo que siento, lo que tengo ganas que sea lo mejor para mí, sino el de verdad, ahí sí, en automático entra de primero también. ¿Se entendió? Sí.
Ok. Tu segunda pregunta de las etapas, lo estás tratando de conectar con Jochma Binah y Daat. Creo que te debía una respuesta de la semana pasada que no la averigüé. Creo que te debo esta porque no le veo la relación, pero no puedo decir que no la tiene. Yo más veo la evolución de la que yo estoy hablando, la veo más relacionada con los 7 días de la creación. ¿Ok? Esa evolución de primer día, segundo día, tercer día, que cada uno corresponde a un milenio, ¿verdad? Yo lo veo más relacionado con eso. Ok. No puedo decir que lo que tú estás diciendo es incorrecto, no lo puedo decir, no le veo la relación yo, pero no estoy diciendo que es incorrecto, te tendría que averiguar si también tiene una relación. Lo que pasa es que cuando uno estudia Hasidut, o sea, todo se empieza por, o sea, everything is connected with everything, de una manera increíble. El hecho que yo no lo vea no significa que no es, pero no te lo sé responder. Ok. Hani, una cosita más que no es una pregunta, es una petición. Hani, estos shurim tuyos eh, deben ampliarse mucho más y de verdad que te pido si hay alguna de las que está aquí que pudiera hacerle el flyer a Hani todas las semanas para difundirlo de los martes, sería buenísimo. Sí, no me estoy promocionando mucho, pero es que también siento que esto no es para todo el mundo. Es muy, sí, estamos hablando conceptos profundos porque sé quiénes están viniendo, pero no importa. Te escucho, Sí, Hasidut hay que difuminar Hasidut, tienes razón. no, y este chat que yo te dije que estoy allá, que lo coordina una amiga en Lima, que de verdad que